abríguense porque va a hacer mucho frío. Y nosotros ya tenemos en nuestro plató al presidente del Colegio de Médicos de aquí de Valladolid, José Luis Almudí. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, contanos, ¿cómo está en estos momentos la situación de esa tripledemia, esa gripe, COVID y virus respiratorio? Bueno, pues está en la misma situación que venimos sufriendo en veranos anteriores. Hubo un impasse con la pandemia que parece que paró todo, pero ahora estamos con unas cifras elevadas de casos de gripe, de casos de COVID y sobre todo de infecciones respiratorias, es decir, lo que nosotros llamamos catarros comunes. Este incremento tan elevado de estas enfermedades respiratorias pues está tensionando tanto atención primaria como atención hospitalaria, sobre todo en los servicios de urgencias de ambos. Pero es una situación que se repite año tras año y que en este año lo que sí que estamos viendo es que el incremento de casos de gripe se debe fundamentalmente a la baja cobertura de vacunación que hemos conseguido. Parece sí, porque ahora hablaremos de ello, pero también se debe, porque hace 15 días estábamos peor, a esas reuniones que hemos tenido, que vemos recientemente en Navidades. Claro, por supuesto, siempre que hace frío y además tenemos un momento como son las Navidades en las cuales pues tenemos muchas reuniones familiares, muchas reuniones sociales que son en espacios cerrados, pues sí que aumenta las posibilidades de transmisión por la vía aérea de todas estas pequeñas glotitas que emitimos cuando hablamos o cuando tosemos, y la vía aérea es el evento fundamental de transmisión de todas las enfermedades respiratorias, con lo cual, bueno, pues ha dado unas circunstancias idóneas para que todos los virus respiratorio sincitial, gripe, COVID y catarros comunes, pues campen a sus anchas, ¿no? Porque nos hemos relajado mucho, tuvimos miedo el año anterior y el año anterior por todas las consecuencias que tuvo la pandemia, pero este año, pues desafortunadamente, hemos tenido unas coberturas muy bajas de vacunación, sobre todo en las personas menores de 60 años. O sea, entonces está siendo especialmente mala esta campaña y hay tantos casos por eso, porque ha faltado pedagogía igual a la hora de vacunarse. Sí, bueno, la pedagogía yo creo que no ha fallado, porque nosotros hemos estado lanzando mensajes, tanto los profesionales del entorno sanitario como las autoridades sanitarias, recomendando la vacunación a grupos de riesgo, pero también a otros que no son grupos de riesgo porque no tienen patologías crónicas, pero sin embargo, bueno, pues no hemos conseguido esa cobertura que nosotros esperábamos. Ahora sí que estamos teniendo un incremento de demanda de vacunación de la gripe, pero claro, hay que tener en cuenta que vas a adquirir inmunidad suficiente dentro de 2 o 3 semanas, momento en el cual esperemos que ya haya bajado toda esa incidencia, aunque todavía nos quedan unas cuantas semanas. ¿Estamos peor ahora que hace 15 días? Bueno, estamos algo mejor. Han disminuido los casos de gripe, han disminuido los casos de COVID, pero lo que sí que hemos visto ha sido un incremento de ese grupo de enfermedades respiratorias que llamamos catarros comunes. Pero se va a mantener durante todo este mes, seguramente se va a mantener esas cifras elevadas de procesos respiratorios. Sobre todo ahora que bajan aún más las temperaturas. Sí, bueno, las temperaturas influyen porque lo que hacen es disminuir esa capacidad que tiene nuestro aparato respiratorio con los cilios y la mucosa de defender localmente la entrada de esos virus, pero también, como sigue haciendo frío y vamos a estar la mayor parte del tiempo en espacios cerrados, pues si no tienen la precaución aquellos pacientes que tienen síntomas de procesos respiratorios, de ponerse una mascarilla para proteger al resto, pues vamos a seguir con esa Hablamos, tendencia. José Luis, de que se habla de la tripledemia, gripe, COVID y esos virus respiratorios comunes, igual un catarro, un resfriado. ¿De qué es a la alza la incidencia? ¿De qué enfermedad respiratoria? Sí, sobre todo los catarros comunes, que están ocasionados por coronavirus. Son un tipo de coronavirus muy parecido al del COVID, pero que hay más de 100 coronavirus que son responsables de cuadros catarrales. Por ese motivo no existe una vacuna específica para esos catarros comunes. Solamente tenemos vacuna para el COVID, para el virus respiratorio sincitial y para la gripe. ¿Cómo está la situación en las residencias? Porque me preocupa lo que pueda pasar si echamos un poco esa vista atrás. Sí, bueno, las residencias lo pasaron muy mal durante la pandemia, sobre todo en las primeras semanas, los primeros meses, pero donde hemos conseguido unas coberturas de vacunación muy buenas son precisamente en las personas institucionalizadas. Ahí tenemos coberturas de muy cerca del 90%, tanto en COVID como en gripe, con lo cual, bueno, pues no estamos teniendo un elevado número de casos en ese colectivo que están en residencias de ancianos. O sea, en las residencias podemos estar tranquilos, pero nos debemos de preocupar. Hay casos graves que se hayan visto, por ejemplo, aquí en Valladolid, que se han de preocupar. Bueno, siempre hay casos graves. ¿Por qué?
Pues porque sobre todo esos casos graves ocurren en personas que ya tienen otras patologías crónicas, otras patologías concomitantes que se pueden ver agravadas por un proceso respiratorio, aunque el proceso respiratorio le podemos etiquetar de leve, pero eso sí que puede ser un condicionante que hace que se descompensen y que al final terminen pues con un ingreso hospitalario. Hablamos que los mayores casos son gripes o catarros comunes. Sanidad estudia la posibilidad de que incluso los enfermos puedan autojustificar una enfermedad leve en todas las empresas los primeros 3 días sin necesidad de acudir al médico, porque dicen para no colapsar la atención primaria. ¿Está colapsada la atención primaria en centros sanitarios, hospitales? Claro, el término colapso significa cuando no eres capaz de responder a todas las demandas asistenciales de la población, no solamente a los procesos respiratorios. La atención primaria y los hospitales no están colapsados, lo que sí que están es muy tensionados por este incremento de demanda asistencial, que además coincide en un periodo en el cual también los profesionales que trabajamos en el entorno sanitario estamos terminando nuestros periodos vacacionales que tenemos pendientes. Entonces eso hace que trabajemos con un poquito más de tensión, más incremento de la demanda asistencial y más agobio, ¿no? Pero no hay un colapso como se está denominando desde algunos sitios. Es que algunos profesionales nos comentan que sí que es verdad que hay falta de camas, están las urgencias abarrotadas de gente. ¿Puede ser también por ese efecto de las personas de me encuentro mal, voy al médico, no sea que se agrave, claro, que esto puede ayudar incluso? Bueno, vamos a ver, los procesos respiratorios deben acudir al centro de salud, a las urgencias de atención primaria o las urgencias de los hospitales cuando ese proceso vírico está durando más tiempo del normal, persiste la fiebre, puede tener dificultad respiratoria y en aquellos casos en los cuales ya tienes una patología crónica que se puede agravar. Pero el resto, si excursan con síntomas leves, no es necesario que acudan ni al centro de salud, ni a las urgencias hospitalarias o las urgencias de atención primaria. Simplemente tienen que tener pues, unos cuidados y unas recomendaciones que también hemos dicho, tomar antitérmicos, hacer reposo domiciliario, tomar líquidos, y solamente en el caso de que transcurra ya bastante tiempo y la fiebre siga continuando o tenga dificultades respiratorias o cualquier otra cosa que le alarme, es cuando tiene que acudir, pero si no es así, no es necesario, hay que fomentar los autocuidados. Quiero que escuche a los ciudadanos, hemos salido a la calle para preguntarles sobre esto que le comentaba de esas bajas autojustificadas de 3 días. ¿Qué opinan al respecto? A ver qué le parece. Todos tratamos de arañar como podamos a cuenta de lo que sea. Yo creo que está bien, igual que las mascarillas. Va a haber mucho abuso. Va a haber mucho abuso, sí. A nivel particular entiendo que es una solución correcta. A nivel profesional, que es lo que me ocupa también y que tengo más en la cabeza, me preocupa, porque siempre puede haber una parte de picaresca en este sentido. La gente tiene mucha jeta y que se van a aprovechar de ello. Como vemos, son muchos los que se cuestionan porque hasta qué punto va a facilitar eso el absentismo laboral, ¿no? Yo creo que hay que hacer también un ejercicio de responsabilidad y de confianza con los ciudadanos. No tenemos que estar tutelando constantemente lo que están haciendo. En el tema de las mascarillas, pues lo que hacemos es recomendarles que se pongan la mascarilla. Esto es una opinión personal. En el tema de los permisos, que no es una baja laboral, porque una baja laboral es un acto médico y solamente lo puede hacer un médico. Vamos a explicar un segundo para los que, bueno, sí que es verdad que esto hay que matizarlo, se va a tener que profundizar, pero ¿cómo funciona? ¿Cómo funcionaría en un hipotético caso esa autobaja responsable? Sí, pero no es baja, es un permiso laboral que tiene que estar regulado por parte del gobierno y tiene que estar también regulado a nivel de la relación entre el trabajador con su empresa, el tipo de convenio que tenga. En otros países ya existe ese permiso, sí, que lo único que hacen es comunicar que está enfermo y tiene un margen de 1 a 3 días en algunos sitios, en algunos otros casos llega hasta los 7 días y no tienen que hacer absolutamente nada más, solamente una declaración responsable. Sí, parece que nosotros siempre pensamos que es que va a haber mucha picaresca, que somos un país muy peculiar. Bueno, pues que tenemos que empezar a dar confianza, poner esto en funcionamiento, evaluarlo transcurridos unos cuantos meses y si hay que tomar alguna medida correctora, pues tomarlo. Pero yo creo que es bueno que todos los ciudadanos tengamos esa cuota de responsabilidad y esa confianza por parte de las administraciones y por parte de los empresarios. Yo no lo veo mal. Nos aliviaría la carga burocrática, no es la solución,
pero sí que es un ejercicio más de autorresponsabilidad. Escuchábamos a uno de los vecinos de aquí de Valladolid que él hablaba que, bueno, a nivel personal lo ve bien, pero claro, están preocupados a nivel empresarial. Por eso mencionaba un poco José Luis que luego ya serán las empresas con el trabajador los que pongan... Claro, tienen que acordar esas condiciones, qué reducción del salario va a tener, pero es que también eso está regulado en las bajas médicas. No se cobra lo mismo desde el primer día que estás de baja, que si te prolongas más, y todo eso depende de los convenios individuales que tenga cada empresa con su colectivo de trabajadores. Como profesional sanitario, ¿esto a ustedes les beneficia? Sí, nos beneficia porque nosotros todo lo que sea dar una cuota de responsabilidad a los ciudadanos beneficia a la sociedad en su conjunto. Nos aliviaría también porque tendríamos de más tiempo para ver pues, patologías clínicas, no trámites burocráticos. O sea, ¿están a favor de que...? Yo particularmente sí, pero hablo a título particular. No es un tema que hayamos debatido a nivel de Junta Directiva y que tengamos un posicionamiento. Sí, porque mencionaba que ya en otros países esto ya se lleva a cabo y, bueno, la sanidad funciona. Sí, pero bueno, es cuestión de acostumbrarse, pero uno se acostumbra mediante el ejercicio. Si no les dejamos esa posibilidad, pues nunca vamos a poder saber si somos capaces de funcionar en ese entorno diferente. Y sobre todo lo que mencionaba de la responsabilidad de cada uno y que no haya quien diga que tiene gripe sin tenerlo, porque como no tiene que ir al médico y nadie tiene que certificar que así sea, porque claro, nadie certificaría que lo que, en este caso, imagínense, yo estoy diciendo es cierto. Sí, pero es una declaración responsable. Hacemos declaraciones responsables cuando hacemos la declaración de la renta. Entonces no podemos presuponer que todos estamos engañando y que va a haber un abuso. ¿No? Es que hay que normalizar las cosas y esto es un ejercicio más de normalización. Esta misma semana, el miércoles, el Ministerio de Sanidad ya imponía el uso obligatorio de las mascarillas en los centros sanitarios, no centros sociosanitarios ni farmacias, de toda España. José Luis, ¿era necesario que fueran obligatorias en estos lugares? No, yo vuelvo otra vez a la autorresponsabilidad, ¿no? Es una recomendación y en vida real yo paso consulta todos los días y desde hace ya unas cuantas semanas los pacientes, en su mayoría, acuden al centro de salud con mascarilla, tengan procesos respiratorios activos o no les tengan. Vamos a seguirles dando confianza. El tema se debatió en el Consejo Interterritorial. El Consejo Interterritorial es un órgano de consenso para fomentar la cogobernanza. En este caso, pues ha sido fallido porque había mucha discrepancia entre unas comunidades autónomas y otras comunidades autónomas. Dependía también de los informes que habían dado sus comités de expertos, también de la situación epidemiológica que tenía cada comunidad. Pero bueno, la ministra decidió tirar por la calle del medio y en 24 o 48 horas pues, decir que era obligatorio en todos los casos. Pues bueno, es una responsabilidad que ha tomado la ministra y todas las comunidades lo han acatado por responsabilidad y por compromiso. Podrá estar más o menos de acuerdo, pero bueno, es una decisión que se tomó y que es fruto pues, de la pluralidad y del debate que tenemos ahora en todos los entornos, no solamente sanitarios, sino políticos, sociales, bueno, pues eso. ¿Es tanto para paciente como para sanitario? Sí, la obligatoriedad es para todos, siempre que estás dentro de ese espacio sanitario, tienes que tener la mascarilla desde que entras hasta que sales. Sí que vemos en las urgencias de los hospitales o centros de salud que igual hay como discrepancia entre unos que dicen, bueno, yo si no quiero, no tengo por qué llevarla, que yo no estoy bien, pero también por el de al lado. Si yo, por ejemplo, tengo un catarro y el de al lado va a urgencias por que se ha dislocado, por ejemplo, el hombro, debería ponérmelo. Repetimos esa responsabilidad. Claro, pero esa responsabilidad. Es que ese ejercicio de responsabilidad. Ni más ni menos. En cuanto sanitario... Pero ahora, perdona que te interrumpa, dentro de este pico que tenemos de casos respiratorios, pero también fuera de este periodo, ¿no? Siempre que tengas un proceso respiratorio, ponte la mascarilla para proteger a los demás. Incluso le quería preguntar, porque como profesional sanitario también hablaba de recomendación, pero son algunos los médicos, enfermeros, auxiliares o cualquier profesional sanitario que sí que lo piden, por lo menos en las urgencias, es decir, que se tengan que poner la mascarilla como yo me la tengo que poner también para protegerme. Sí, que es obligatorio, que es que lo que estoy diciendo es una opinión personal, no hay otros compañeros que no piensan exactamente lo mismo que yo.
eso, pero también los profesionales sanitarios nos ponemos la mascarilla para protegernos a nosotros y también para evitar ser vehículo de transmisión de esos procesos respiratorios con otros pacientes. Entonces es un tema muy controvertido que da para mucho, pero tiene una vertiente política que de alguna manera enmaraña las cosas. Pues más claro no se puede decir. Muchísimas gracias por atendernos, José Luis, aquí en este espacio. Es un placer.